Bueno, muchas gracias por continuar nuevamente. Eh, en esta oportunidad ya tuvieron que haber revisado la página web de la Asamblea Legislativa para conocer cuáles son las comisiones permanentes, los diversos temas que éstas abordan, cómo están compuestas las diversas fracciones legislativas y habrán podido ver que dentro de cada una existe plena representatividad. En algunas fracciones legislativas tienen la presidencia, en otras la secretaría, y es una manera, digamos, de ir balanceando o repartiendo el ejercicio del poder, y es el ejercicio democrático. Como habrán observado también, hay ciertas comisiones con diferentes temas y diferentes competencias, pero como mencionábamos en el artículo 72 del reglamento interior, habrá casos donde un tema puede pertenecer a más de una comisión y es ahí donde los diputados también tienen la oportunidad de cuestionar o decidir a qué comisión se designa. Primordialmente el que toma la decisión es el presidente, tal como leíamos, pero es una cuestión sujeto a discusión. Eh, Continuemos entonces con la segunda parte, que ya habiendo agotado el tema de las comisiones, estas son fotografías, ejemplos de las diversas comisiones legislativas que existen. Eh, Son, como verán, grupos más reducidos, donde las discusiones son un poquito más dinámicas porque es menos personas que tienen que opinar. Sin embargo, como podrán ver en las fotos, hay representatividad de todas las fuerzas políticas, hay personas que forman parte del área técnica, eh, en fin, aquí es donde se da una participación un poco, una discusión un poco más activa de los proyectos de ley para aterrizar finalmente en un dictamen. Así pues, si el respectivo proyecto de ley, luego de haberse sometido al estudio y discusión de una comisión, resulta favorecido, tenemos lo que se conoce como un dictamen favorable. Esto significa que habrá un proyecto de ley que la comisión, luego de haberla estudiado, de haberla analizado, de haberla discutido, considerará como algo que vale la pena someterse a discusión del Pleno. Y con esto quiero decir, en cuanto a que vale la pena, es que definitivamente es al interior de la comisión donde se generan las diversas discusiones y el diverso cabildeo político con las diferentes fuerzas para poder aterrizar en un acuerdo, porque claramente eh, no es que todos los diputados de una fracción determinada votan en el mismo sentido, sin embargo, eh, los compromisos políticos generalmente se forman con grupos más pequeños, digamos, dentro de la comisión. Entonces el diputado dentro de la comisión respectiva se encarga de consultarlo con el resto de su fracción para lograr de esta manera los apoyos u oposiciones y así determinar si es favorable. Entonces, si el dictamen es favorable, en ese momento, pues se programa para ser discutido en el Pleno, ¿verdad? Que es ya presencia de todos los diputados. Eh, y de llegarse a discutir en el Pleno y haber consenso suficiente, porque no necesariamente porque tenga la aprobación de la comisión significa que va a tener la aprobación del Pleno, pero digamos que es un filtro importante. Entonces, aprobada la fase del Pleno, si más bien si va al Pleno y votan a favor, entonces es donde se da el proceso de aprobación, el cual puede ser, obviamente tiene que ser por mayoría, pero para las leyes, digamos, comunes y corrientes, lo que se exige es una mayoría simple, ¿verdad? Que es de 84 diputados, la mitad más uno, es decir, 43 votos. Y también tenemos para ciertos casos especiales la mayoría calificada. La mayoría calificada puede ser o 2/3 de los diputados electos o 3/4 de los diputados electos. Todo esto dependerá del tipo de proyecto de ley que se necesita y la regulación constitucional que existe. Al ser 84 diputados, por simple aritmética, 2/3 partes, bueno, a ver,
Veamos, 84 entre 3 son 28 por 2. 2/3 partes son 56, ¿verdad? Y 3/4 partes son 84 entre 4 son 21 por 3 son 63 votos. A lo largo y ancho de la Constitución hay casos donde se exige estas 2/3 partes para aprobar un determinado decreto. Y hay otros casos donde se exigen 3/4 partes. En este momento, me gustaría que veamos nuestra Constitución y encontremos algunos ejemplos para los cuales se exigen 2/3 partes o 2/3, como le dice la Constitución, y en qué casos se exigen 3/4 partes. Tomémonos unos minutos, por favor, y busquemos en nuestra Constitución. Ok, para aquellos casos donde no se exige una mayoría especial o una mayoría calificada, basta la mayoría simple para aprobar un respectivo proyecto de ley. Esta es la foto del Pleno, ¿verdad? Es la foto de los 84 diputados, no siempre es que están completos, pero ese es el número que se requiere, digamos el número total, y sobre la base de ese número es que se calculan las mayorías simples o las mayorías calificadas. Por si alguna vez han tenido la inquietud, la diferencia entre los que se sientan en los escritorios se les conoce como curul. Los que están enfrente son los de la junta directiva, los que están donde está la mayoría de escritorios es los diputados, ¿verdad? Y evidentemente, pues si ven el reglamento interior van a ver la diferencia entre las facultades y responsabilidades que tienen los miembros de la junta directiva con los demás diputados. Este es el salón azul. Por dentro van a ver un montón de gente que anda alrededor, que suelen ser la gente que hace el trabajo técnico. Y aquí es donde se llevan pues los proyectos de discusión de ley. Este es un ejemplo también de la pantalla. En cuanto al tema del sistema electrónico para contabilización de votos, por ejemplo, aquí tenemos la ley del presupuesto del año 2017, ¿verdad? Por la Comisión de Hacienda. Habla el dictamen, ¿se acuerda que hablábamos de la comisión? ¿Qué comisión habrá sido la que vio esto? De las permanentes. El dictamen fue favorable y aquí vemos, pues, votaron a favor 47 personas, que corresponden a estos diferentes lucecitas verdes, ¿verdad? Votaron en contra 11 personas, que son estas, ¿ya? Los rojitos. 2 abstenciones, que son estos amarillitos. Los demás azules seguramente obedecen a personas que no llegaron o no estuvieron en la respectiva sesión, ante lo cual no hicieron ningún voto. Así como se da cuenta rápidamente en cuanto a la aprobación o no de un proyecto determinado. Veamos, por ejemplo, son 47, ¿verdad? Son 47 votos y lo que se requiere para una ley de presupuesto, ¿qué es? ¿Una mayoría simple o una mayoría calificada? Eso tendrían que haberlo revisado o buscado su constitución. Si no lo encontraron, por favor, verifiquen en su constitución si existe algún requisito o exigencia para la aprobación del presupuesto. Y se darán cuenta, si es mayoría simple, está aprobado, pero si se requiere alguna mayoría calificada, pues tendríamos que haber logrado o los 56 votos o los 63 según fuera el caso. Por favor, analicen en su constitución y comentemos si esto fue aprobado o no fue aprobado. Tomémonos unos minutos para hacer este ejercicio.
Finalmente, quisiera que también nos tomásemos unos minutos. He puesto unos hipervínculos, uno por un ejemplo de discusión dentro de una de las comisiones, quizás una de las más complejas que existe, que es la comisión política, en donde se lleva a cabo una serie de temas relevantes como el nombramiento de funcionarios de segundo grado, una serie de cosas generalmente relacionadas con la actividad política. Y también tenemos un ejemplo de discusión del Pleno Legislativo. Quisiera pues que se tomaran un tiempo, veamos esto, veamos cómo es la naturaleza de estas discusiones, cómo es el tema de las intervenciones. En cuanto a la comisión política, verán que siempre es un discurso político frente a cámara. Probablemente muchas de las cosas que se dicen frente a cámara, ¿verdad? Es pues parte del juego político y tal vez no necesariamente ahí están hablando con los diputados de la comisión, sino que tal vez el destinatario del mensaje es pues tal vez el votante o el ciudadano. Sin embargo, esto es muchísimo más palpable en las discusiones de pleno legislativo porque como están más cámaras, van a darse cuenta que los discursos que ocupan los diputados no necesariamente tienen por objeto tratar de convencer a sus colegas, sino más bien son demostraciones políticas públicas hacia sus electores. Observen por favor entonces algunos minutos de cada una de estas discusiones, vean la naturaleza, la diferencia que existe entre ellas y comentemos al respecto en el foro. Para esto nos vamos a tomar, pues si gustan, unos 15 minutos por cada una, 10, 15 minutos por cada una y pues volvemos a la clase al revisar esta discusión. Por favor, poner los comentarios en el foro respectivo.